Reciban un cordial saludo del estudiante Elder Durán Murillo, líder del grupo número 3, el cual tiene el gusto de presentarles el tema que les vamos a exponer en este tiempo, con el tema operaciones con funciones y composición. A continuación les voy a presentar los integrantes del grupo número 3. Durán Murillo, el cual cumplió el rol de presentación del material de apoyo, expositor e investigador. Naranjo Solís como expositora e investigadora, López Díaz como expositor, Bastidas Casadigo como expositora, Solórzano Delgado como expositor, Rugel Cabrera como expositor. Como pueden ver, tenemos aquí los subtemas, aquellos puntos importantes que vamos a estar viendo en el transcurso de esta presentación, en las cuales encabeza ¿cuáles son las operaciones con funciones? Vamos a ver la suma de funciones, resta de funciones, producto de funciones, división de funciones y composición de funciones. Y como último subtema, las propiedades de las operaciones con funciones. Es muy importante que al tratar las operaciones con funciones tengamos en cuenta cuáles son estas. Es por eso que vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cuáles son las operaciones con funciones? Se pueden hacer 5 tipos de operaciones diferentes con funciones: suma, resta, producto, división y composición. Es decir, 2 funciones pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas, divididas o compuestas. A continuación, vamos a ver cómo se hace cada tipo de operación con funciones y las características que tiene cada una de ellas. Suma de funciones. El valor de la suma o adición de dos funciones es igual a la suma del valor de cada función. Es decir, para calcular la imagen de una función suma, basta con sumar las imágenes de las funciones que intervienen en la operación, como vemos en el ejemplo. Además, el dominio de la suma de funciones es la intersección del dominio de cada función sumada. Veamos cómo se suman dos funciones mediante un ejemplo. Pero sumamos las dos funciones. Y ahora hallamos el dominio de la función suma. Para ello calculamos el dominio de cada función por separado, como vemos a continuación. Entonces el dominio de la función resultante de la operación será: toda operación con función debe acompañarse de su dominio para definir completamente el resultado. Conclusión de suma de funciones. La suma de dos funciones f y g es otra función f más g, cuyas imágenes se obtienen sumando las imágenes de f y g. De forma análoga, se define la resta de dos funciones obtenido f menos g. Si las funciones vienen definidas por una fórmula, la función resultante tiene como expresión analítica la suma de dichas fórmulas. Resta de funciones. La imagen de la resta o diferencia de dos funciones es la resta de las imágenes de cada función que participa en la operación en el siguiente ejemplo. Igual que con la función suma, el dominio de la resta de dos funciones es equivalente a la intersección del dominio de cada función. De manera que si una función no está definida en algún valor de la variable independiente x, tampoco lo estará la función resultante de la resta. Veamos cómo se restan dos funciones a través de un ejemplo. Primero estamos las dos funciones y luego determinamos el dominio de la función resta. Conclusión de resta de funciones. La resta de funciones es una operación matemática donde restas los valores de una función a los valores correspondientes de otra función. Si tienes dos funciones, f por x, y, g por x, la resta se denota como f menos g por x. Es igual a f por x menos g por x. En términos simples, para cada x, restas el valor de g por x al valor de f por x, creando así una nueva función que representa la diferencia entre las dos funciones originales. Producto de funciones. Para calcular el producto o multiplicación de dos funciones, simplemente debemos multiplicar las expresiones de cada función. Por otro lado, el dominio de la función producto es el conjunto intersección del dominio de cada función multiplicada. Por ejemplo, si tenemos las siguientes dos funciones, en primer lugar hacemos la operación
producto con las dos funciones y finalmente hallamos el dominio de la función resultante de la operación. Conclusión de producto de funciones. La multiplicación de dos funciones f y g es otra función, f por g, cuyas imágenes se obtienen multiplicando las imágenes de f y g. Si las funciones vienen definidas por una fórmula, la función resultante tiene como expresión analítica el producto de dichas fórmulas. División de funciones. El resultado numérico de una división o cociente de dos funciones corresponde a la siguiente ecuación. Sin embargo, el dominio de la división de dos funciones es el conjunto de intersección del dominio de cada función, menos todas las x que anulan la función que actúa como divisor, ya que si no tendríamos una indeterminación. A modo de ejemplo, vamos a dividir las siguientes funciones. La división de las funciones es, por otra parte, el dominio de cada función por separado son todos los números reales. Sin embargo, como el denominador de una fracción, no puede haber un cero en el dominio de la función resultante, tenemos que quitar todos aquellos valores que anulan el denominador entre paréntesis x igual a 3. Conclusión de división de funciones. La división de dos funciones f y g es otra función, f sobre g, cuyas imágenes se obtienen dividiendo las imágenes de f y g siempre que la imagen de g sea distinto de 0. Composición de funciones. La composición de funciones es una de las operaciones más difíciles de resolver porque es el concepto más complicado. La composición de funciones consiste en la aplicación sucesiva de dos funciones. Algebraicamente, la composición de dos funciones se expresa de la siguiente manera: g o f entre paréntesis por x, asimismo entre paréntesis, igual a g, abre paréntesis, f, abre paréntesis, para x. Por otro lado, el dominio de la composición de funciones g o f por x equivale al conjunto de todos los valores de x en el dominio de la función f, tal que f por x pertenece al dominio de la función g. Por ejemplo, dadas las siguientes dos funciones, f por x igual a x con exponente 2 más 1 o g por x igual a 3x menos 4. Para hallar la función compuesta f seguida de g, tenemos que sustituir la expresión de f por x donde haya una x en la expresión de g por x. En este caso, en el dominio de las dos funciones son todos los números reales, por lo que el dominio de la función compuesta también serán todos los números reales. Conclusión de composición de funciones. La composición de funciones es el método de utilizar una función como entrada de otra función, lo que da lugar a una nueva función única. Una vez conociendo los tipos de operaciones con funciones que hay, también podemos conocer sus propiedades. De todas las operaciones con funciones, la suma y el producto se caracterizan por tener las siguientes propiedades. Propiedad asociativa. El orden en el que se suman o se multiplican tres o más funciones es indiferente. Un ejemplo a continuación. Propiedad conmutativa. El orden de la suma o multiplicación de dos funciones no altera el resultado. A continuación, otro ejemplo. Elemento neutro. La operación suma y la operación producto tienen como elemento neutro las funciones constantes. F por x es igual a 0 y f por x es igual a 1 respectivamente. Elemento simétrico. La función suma tiene como función opuesta menos f por x. Propiedad distributiva. Esta propiedad relaciona las operaciones suma y producto y se basa en la siguiente igualdad, como podemos ver en el ejemplo.